Ley General de Sociedades Cooperativas en México. Capítulo 4. Del régimen económico. Artículo 49. El capital de las sociedades cooperativas se integrará con las aportaciones de los socios y con los rendimientos que la Asamblea General acuerde se destinen para incrementarlo, además de considerarlo lo establecido en el artículo 63 de esta ley. Artículo 50. Las aportaciones podrán hacerse en efectivo, bienes, derechos o trabajo. Estarán representadas por certificados que serán nominativos, indivisibles y de igual valor, las cuales deberán actualizarse anualmente. La valorización de las aportaciones que no sean en efectivo se hará en las bases constitutivas o al tiempo de ingresar el socio por acuerdo entre éste y el Consejo de Administración, con la aprobación de la Asamblea General en su momento. El socio podrá transmitir los derechos patrimoniales que amparan sus certificados de aportación en favor del beneficiario que designe para el caso de su muerte. Las bases constitutivas de la sociedad cooperativa determinarán los requisitos para que también se le puedan conferir derechos cooperativos al beneficiario. Artículo 51. Cada socio deberá aportar por lo menos el valor de un certificado. Se podrá pactar la suscripción de certificados excedentes o voluntarios por los cuales se percibirá el interés que fije el Consejo de Administración de acuerdo con las posibilidades económicas de la sociedad cooperativa, tomando como referencia las tasas que determinen los bancos para depósitos a plazo fijo. Al constituirse la sociedad cooperativa o al ingresar el socio a ella, será obligatoria la exhibición del 10% cuando menos del valor de los certificados de aportación. Artículo 52. Cuando la Asamblea General acuerde reducir el capital que se juzgue excedente, se hará la devolución a los socios que posean mayor número de certificados de aportación o a prorrata si todos son poseedores de un número igual de certificados. Cuando el acuerdo sea en el sentido de aumentar el capital, todos los socios quedarán obligados a suscribir el aumento en la forma y términos que acuerde la Asamblea General. Artículo 53. Las sociedades cooperativas podrán constituir los siguientes fondos sociales. 1. De reserva. 2. De provisión social. Y 3. De educación cooperativa. Artículo 54. El fondo de reserva se constituirá con el 10 al 20% de los rendimientos que obtengan las sociedades cooperativas en cada ejercicio social. Artículo 55. El fondo de reserva podrá ser delimitado en las bases constitutivas, pero no será menor del 25% del capital social en las sociedades cooperativas de productores y del 10% en las de consumidores. Este fondo podrá ser afectado cuando lo requiera la sociedad para afrontar las pérdidas o restituir el capital de trabajo, debiendo de ser reintegrado al final del ejercicio social con cargo a los rendimientos. Artículo 55 bis. En las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, el fondo de reserva deberá constituirse por lo menos con el 10% de los excedentes que se obtengan en cada ejercicio social, hasta alcanzar un monto equivalente a por lo menos el 10% de los activos totales de la sociedad. Este fondo podrá ser afectado, previa decisión de la Asamblea General, cuando lo requiera la sociedad para afrontar las pérdidas o restituir el capital de trabajo, debiendo de ser reintegrado en ejercicios subsecuentes. Con cargos a los excedentes, se entenderá por capital de trabajo a la diferencia entre activos y pasivos a plazo menor de 1 año. Artículo 56.
El fondo de reserva de las sociedades cooperativas será manejado por el Consejo de Administración con la aprobación del Consejo de Vigilancia y podrá disponer de él para los fines que se consignan en el artículo anterior. Artículo 57. El Fondo de Previsión Social no podrá ser limitado. Deberá destinarse a reservas para cubrir los riesgos y enfermedades profesionales y formar fondos de pensiones y haberes de retiro de socios, primas de antigüedad y para fines diversos que cubrirán gastos médicos y de funeral, subsidios por incapacidad, becas educacionales para los socios o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga. Al inicio de cada ejercicio, la Asamblea General fijará las prioridades para la aplicación de este fondo de conformidad con las perspectivas económicas de la sociedad cooperativa. Las prestaciones derivadas del Fondo de Previsión Social serán independientes de las prestaciones a que tengan derecho los socios y por su afiliación a los sistemas de seguridad social. Las sociedades cooperativas en general deberán de afiliar obligatoriamente a sus trabajadores y socios que aporten su trabajo personal a los sistemas de seguridad social e instrumentar las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, así como de capacitación y adiestramiento, gozando del beneficio expresado en los artículos 116 y 179 de la Ley del Seguro Social. Artículo 58. El Fondo de Previsión Social se constituirá con la aportación anual del porcentaje que sobre los ingresos netos sea determinado por la Asamblea General y se aplicará en los términos del artículo anterior. Este porcentaje podrá aumentarse según los riesgos probables y la capacidad económica de la sociedad cooperativa. Artículo 59. El Fondo de Educación Cooperativa será constituido con el porcentaje que acuerde la Asamblea General, pero en todo caso dicho porcentaje no será inferior al 1% de los excedentes netos del mes. Artículo 60. Las sociedades cooperativas podrán recibir de personas físicas y morales, públicas o privadas, nacionales o internacionales, donaciones, subsidios, herencias y legados para aumentar su patrimonio. Artículo 61. Los excedentes de cada ejercicio social anual son la diferencia entre activo y pasivo menos la suma de capital social, las reservas y los rendimientos acumulados de años anteriores, los cuales se consignarán en el balance anual que presentará el Consejo de Administración a la Asamblea General. Igual procedimiento se observará si el balance mencionado reporta pérdidas. Artículo 62. Cada año las sociedades cooperativas podrán evaluar sus activos en los términos legales correspondientes. La Asamblea General determinará con relación a los incrementos el porcentaje que se destinará al incremento al capital social y que se aplicará a las reservas sociales. Artículo 63. Las sociedades cooperativas podrán emitir certificados de aportación para capital de riesgo por tiempo determinado. Capítulo 5. De los socios. El artículo 64. Esta ley y las bases constitutivas de cada sociedad cooperativa determinarán deberes, derechos, aportaciones, causas de exclusión de socios y demás requisitos. En todo caso, deberán observarse de las siguientes disposiciones. 1. La obligación de consumir o de utilizar los servicios que las sociedades cooperativas de consumidores brindan a sus socios. 2. En las sociedades cooperativas de productores, la prestación del trabajo personal de los socios podrá ser físico, intelectual o de ambos géneros. 3.
Las sanciones a los socios de las sociedades cooperativas cuando no concurran a las asambleas generales, juntas o reuniones que establece la presente ley, estas deberán considerar las responsabilidades y actividades propias de la mujer. 4. Las sanciones contra la falta de honestidad de socios y dirigentes en su conducta o en el manejo de fondos que se les hayan encomendado. 5. Los estímulos a los socios que cumplan cabalmente con sus obligaciones y 6. La oportunidad de ingreso a las mujeres, en particular a las que tengan bajo su responsabilidad a una familia. Artículo 65. Las sociedades cooperativas de productores podrán contar con personal asalariado, únicamente en los casos siguientes. 1. Cuando las circunstancias extraordinarias o imprevistas de la producción o los servicios lo exijan. 2. Para la ejecución de obras determinadas. 3. Para trabajos eventuales o por tiempo determinado o indeterminado, distintos a los requeridos por el objeto social de la sociedad cooperativa. 4. Para la sustitución temporal de un socio hasta por 6 meses en un año. Y 5. Por la necesidad de incorporar personal especializado altamente calificado. Cuando la sociedad requiera por necesidades de expansión admitir a más socios, el Consejo de Administración tendrá la obligación de emitir una convocatoria para tal efecto, teniendo preferencia para ello sus trabajadores, a quienes se les valorará por su antigüedad, desempeño, capacidad y en su caso por su especialización. Ante una inconformidad en la selección, el afectado podrá acudir ante la Comisión de Conciliación y Arbitraje para la propia sociedad cooperativa, si es que la hay, la que deberá resolverle por escrito en un término no mayor de 20 días naturales, independientemente de poder ejercer la acción legal que corresponda. Artículo 65 bis. Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, en sus bases constitutivas, deberán prever que los socios podrán solicitar el retiro de sus aportaciones y ahorros en la sociedad en cualquier tiempo, siempre y cuando no existan operaciones activas pendientes, en cuyo caso deberán liquidarlas previamente. Igualmente se establecerá que, en el caso de que varios de los socios soliciten al mismo tiempo el retiro de sus aportaciones y ahorros, la cooperativa podrá fijar plazos para la entrega de sus montos solicitados, de acuerdo a la disponibilidad de capital de trabajo y al índice de capitalización que deba mantener la sociedad. Capítulo 6. De la disolución y liquidación. Artículo 66. Las sociedades cooperativas se disolverán por cualquiera de las siguientes causas: por la voluntad de las 2/3 partes de los socios. 2. Por la disminución de socios a menos de 5. 3. Porque llegue a consumarse su objeto. 4. Porque el estado económico de la sociedad cooperativa no permita continuar las operaciones. Y 5. Por la resolución ejecutoria dictada por los órganos jurisdiccionales que señala el artículo 9 de esta ley. Artículo 67. En el caso de que las sociedades cooperativas deseen constituirse en otro tipo de sociedad, deberán disolverse y liquidarse previamente. Artículo 68. Los órganos jurisdiccionales que señala el artículo 9 de esta ley conocerán de la liquidación de las sociedades cooperativas. Artículo 69. En un plazo no mayor de 30 días después de que los liquidadores hayan tomado posesión de su cargo, presentarán a los órganos jurisdiccionales a que se refiere el artículo 9 de esta ley un proyecto para la liquidación de la sociedad cooperativa.
Artículo 70. Los órganos jurisdiccionales a que se refiere el artículo 9 de esta ley resolverán dentro de los 10 días hábiles siguientes sobre su aprobación del proyecto. Artículo 71. Los órganos jurisdiccionales a que se refiere el artículo 9 de esta ley y los liquidadores, que serán considerados como parte en el proceso de liquidación, vigilarán que los fondos de reserva y de previsión social y en general el activo de la sociedad cooperativa disuelta tengan su aplicación conforme a esta ley. Artículo 72. En los casos de quiebra o suspensión de pagos de las sociedades cooperativas, los órganos jurisdiccionales que señala el artículo 9 aplicarán la ley de concursos mercantiles. Artículo 73. Cuando dos o más sociedades cooperativas se fusionen para integrar una sola, la sociedad fusionante que resulte de la fusión tomará a su cargo los derechos y obligaciones de las fusionadas. Para la fusión de varias sociedades cooperativas, se deberá seguir el mismo trámite que esta ley establece para su constitución. Título tercero. Capítulo 1. De los organismos cooperativos. Sección 1. De los organismos cooperativos de las sociedades cooperativas de producción y de consumo. Artículo 74. Las sociedades cooperativas de producción y de consumo se podrán agrupar libremente en federaciones, uniones o en cualquier otra figura asociativa con reconocimiento legal. Las disposiciones establecidas por esta ley para las sociedades cooperativas serán aplicables a los organismos cooperativos, salvo lo señalado en los artículos 2, 11 fracción 5, 25, 27, 28, 36, fracciones 9 y 10, 37 párrafo segundo, 38 fracción 1, 43 párrafo segundo, 45 párrafo cuarto, 50 párrafo tercero, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64 fracción 2, 65 y 66 fracción 2. Las federaciones podrán agrupar a sociedades cooperativas de la misma rama de la actividad económica. Las uniones podrán agrupar a sociedades de distintas ramas de la actividad económica. Artículo 70. Las confederaciones nacionales se podrán constituir con varias uniones o federaciones de por lo menos 10 entidades federativas. Artículo 76. El Consejo Superior del Cooperativismo es el órgano integrador del movimiento cooperativo nacional. Se constituirá con las confederaciones nacionales y con las instituciones u organismos de asistencia técnica al cooperativismo. Artículo 77. Independientemente de las asambleas generales de las confederaciones nacionales cooperativas, se celebrará cada 2 años un Congreso Nacional Cooperativo, al que convocará el Consejo Superior del Cooperativismo. Artículo 78. Las sociedades cooperativas determinarán las funciones de las federaciones y de las uniones. Estas, a su vez, las de las confederaciones nacionales. Las funciones del Consejo Superior del Cooperativismo serán definidas por sus integrantes, de acuerdo con esta ley. En sus bases constitutivas, que cumplirán con los aspectos a que se refiere el artículo 16 de esta ley, se podrán incluir las siguientes funciones. 1. Producir bienes y o servicios. 2. Coordinar y defender los intereses de sus afiliados. 3. Servir de conciliadores y árbitros cuando surjan conflictos entre sus agremiados. Sus resoluciones tendrán carácter definitivo cuando las partes hayan convenido por escrito de común acuerdo en someterse a esa instancia. 4. Promover y realizar los planes económicos sociales. 5.
promover acciones de apoyo ante las instituciones gubernamentales. 6. Apoyar la celebración de cursos de educación cooperativa en todos los niveles. 7. Procurar la solidaridad entre sus miembros. Y 8. Contratar trabajadores o integrar personal comisionado de los organismos integrantes en los términos en que se acuerde. Sección 2. De los organismos cooperativos de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Artículo 78 bis. Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo se agruparán en los organismos cooperativos de integración y representación siguientes. 1. En federaciones y 2. En confederación nacional. Artículo 78 bis 1. Las federaciones se constituirán con la agrupación voluntaria de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, fungiendo como los organismos cooperativos de integración y representación de segundo grado. Las federaciones se integrarán con un mínimo de 5 y un máximo de 50 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Artículo 78 bis 2. La confederación se constituirá con la agrupación de todas las federaciones de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, fungiendo como el organismo cooperativo nacional de integración y representación de tercer grado del sector cooperativo financiero. La Confederación agrupará a todas las federaciones y será órgano de consulta y colaboración del Estado para el diseño, difusión y ejecución de las políticas, programas e instrumentos para el fomento y desarrollo de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y sus organismos cooperativos. Artículo 78 bis 3. Las federaciones y la confederación, como organismos cooperativos de integración y representación de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, serán instituciones de interés público, con personalidad jurídica y patrimonios propios. Adoptarán jurídicamente la naturaleza cooperativa sin fines de lucro. En cuanto a su constitución, organización y funcionamiento, les aplicará las disposiciones de la presente ley en lo general, salvo lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 74 de esta ley. Artículo 78 bis 4. Las actividades de las federaciones y la confederación serán las propias de su objeto social y tendrán prohibido lo siguiente: realizar actividades políticas partidistas, invertir en el capital de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y afiliar a personas físicas o realizar operaciones de manera directa o indirecta con el público. Artículo 78 bis 5. Las federaciones y la confederación, además de lo dispuesto en el artículo 78 de la presente ley, podrán realizar las siguientes funciones. 1. Fungir como representantes legales de sus organizaciones afiliadas ante personas, organismos, autoridades e instituciones tanto nacionales como extranjeras. 2. Proporcionar, entre otros, los servicios de asesoría técnica, legal, financiera y de capacitación. 3. Promover la superación y capacidad técnica y operativa de sus organizaciones afiliadas, así como sus dirigentes y empleados. 4. Promover la homologación de manuales, procedimientos, reglamentos y políticas, así como sistemas contables e informáticos entre sus organizaciones afiliadas. Y llevar un registro de sus organizaciones afiliadas y publicarlo periódicamente por los medios que consideren más conveniente. Artículo 78 bis 6. Las federaciones y la confederación en su reglamento interior al menos deberán definir lo siguiente. 1. Procedimiento general para la admisión, suspensión y exclusión de sus organizaciones afiliadas. 2. Los derechos y obligaciones de las organizaciones afiliadas. 3.
Procedimiento general para determinar las cuotas que le deberán aportar las organizaciones afiliadas. 4. Los mecanismos voluntarios de solución de controversias entre las organizaciones afiliadas. 5. El programa de control y corrección interno para prevenir conflictos de interés y uso indebido de la información. Y 6. Los procedimientos aplicables para el caso de las organizaciones afiliadas incumplan sus obligaciones. Artículo 78 bis 7. La Confederación Nacional y las federaciones de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo contarán al menos con los siguientes órganos e instancias de dirección administrativa y vigilancia. 1. Una Asamblea General. 2. Un Consejo Directivo. 3. Un Director General o Gerente General. Y 4. Un Consejo de Vigilancia. Artículo 78 bis 8. La Asamblea General será el órgano supremo de la Federación y deberá integrarse con al menos un representante de cada una de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo afiliadas, con derecho a voz y voto, el cual será electo democráticamente entre sus socios por un periodo de 3 años, con posibilidad de una sola reelección. La Federación podrá establecer en sus estatutos un sistema de representación proporcional en el que se asignará a cada cooperativa afiliada el número de votos que proporcionalmente le corresponderán, considerando el número de socios y o activos totales de cada cooperativa y del total de la federación. En ningún caso una cooperativa podrá tener más de 20% del total de votos en la asamblea de la federación. Para ser representante de la sociedad cooperativa ante la Asamblea General de la Federación, será indispensable contar con una antigüedad mínima de 1 año como socio de la cooperativa y preferentemente ser dirigente o funcionario de primer nivel de la misma. A las asambleas de las federaciones deberá acudir con voz, pero sin voto, un representante de la Confederación. Artículo 78 bis 9. La Asamblea General será el órgano supremo de la Confederación y deberá integrarse con al menos un representante con derecho a voz y voto de cada una de las federaciones afiliadas. La Confederación podrá establecer en sus estatutos un sistema de representación proporcional en el que se asignará a cada federación afiliada el número de votos que proporcionalmente le corresponda, considerando el número de socios y o activos totales de cada federación y del total de la confederación. En ningún caso una federación podrá tener más del 20% del total de votos en la asamblea de la confederación. Para ser representante de la federación ante la Asamblea General de la Confederación, será indispensable contar con una antigüedad mínima de 1 año como socio de una cooperativa afiliada a la federación y preferentemente ser dirigente o funcionario de primer nivel de la propia federación o de alguna de las cooperativas afiliadas. Artículo 78 bis 10. El Consejo Directivo de las Federaciones y la Confederación, según corresponda, será el órgano de gobierno responsable de la administración general y de los negocios, y de que se cumpla el objeto social del respectivo organismo cooperativo. El Consejo Directivo de las Federaciones y de la Confederación estará integrado por no menos de 5 personas ni más de 15, quienes serán nombrados y en su caso removidos por la Asamblea General del respectivo organismo cooperativo, debiendo cumplir al menos con los requisitos que para ser consejero de la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo señala el artículo 43 bis de esta ley. Los consejeros de las federaciones y de la Confederación fungirán por un periodo máximo de hasta 5 años con la posibilidad de una sola reelección cuando lo apruebe por lo menos las 2/3 partes de la asamblea respectiva, para garantizar
la continuidad de los procesos de toma de decisiones del Consejo Directivo en las bases constitutivas de las federaciones y de la Confederación. Se deberá establecer un sistema de renovación cíclica y parcial de sus consejeros. Para ser consejero de las federaciones y de la Confederación, será indispensable contar con una antigüedad mínima de 1 año como socio de una cooperativa. El Consejo Directivo de las Federaciones y de la Confederación se integrará y funcionará de acuerdo a lo establecido a las propias bases constitutivas de cada organismo, sujetándose a lo señalado en el artículo 43 bis 1 de la presente ley. Dichos consejos tendrán la representación de sus respectivos organismos cooperativos, así como las facultades que determinen sus bases constitutivas, entre las cuales deberán considerarse al menos las siguientes. 1. Designar un director o gerente general. 2. Establecer las facultades de representación. Y 3. Designar a uno o más comisionados que se encarguen de administrar las secciones especializadas que constituyan los propios organismos. Asimismo, el Consejo Directivo de las Federaciones y la Confederación podrán establecer los reglamentos y manuales operativos a los cuales deberán ajustarse sus órganos de dirección, administración y vigilancia a que se refieren los artículos contenidos en esta sección. Artículo 78 bis 11. El Consejo de Vigilancia de las Federaciones y la Confederación, según corresponda, será el órgano encargado de supervisar el funcionamiento interno del organismo cooperativo, así como el cumplimiento de sus estatutos y demás normatividad aplicable. El Consejo de Vigilancia de las Federaciones y la Confederación estará integrado por no menos de 3 personas ni más de 5, quienes serán nombrados y en su caso removidos por la Asamblea General del respectivo organismo cooperativo, debiendo cumplir al menos con los requisitos que para ser consejero de una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo señala el artículo 43 bis de esta ley. Los miembros del Consejo de Vigilancia de las Federaciones y la Confederación fungirán por un periodo máximo de hasta 5 años con posibilidad de una sola reelección cuando lo apruebe por lo menos las 2/3 partes de la respectiva Asamblea General, para garantizar la continuidad en los procesos de toma de decisiones del Consejo de Vigilancia, en las bases constitutivas de las federaciones y la Confederación. Se deberán establecer un sistema de renovación cíclica y parcial de sus consejeros. Para ser miembro del Consejo de Vigilancia, será indispensable contar con una antigüedad mínima de 1 año como socio de una cooperativa. El Consejo de Vigilancia de las Federaciones y Confederación se integrará y funcionará de acuerdo a lo establecido en las propias bases constitutivas de cada organismo, sujetándose a lo señalado en el artículo 46 bis de la presente ley. Artículo 78 bis 12. El director o gerente general de las federaciones y de la Confederación será nombrado por el respectivo Consejo Directivo del organismo cooperativo, debiendo someterlo a ratificación de su propia Asamblea General. Las federaciones y la Confederación deberán establecer en sus bases constitutivas los requisitos, facultades y obligaciones del director o gerente general, debiendo aplicar al menos lo señalado para los gerentes o directores generales de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, según lo establecido en los artículos 46 bis 1 y 46 bis 2 de la presente ley. Artículo 78 bis 13. Para el sostenimiento y operación de las federaciones y la Confederación, el respectivo Consejo Directivo determinará las cuotas que deban pagar cada una de las organizaciones afiliadas, tomando como base los procedimientos aprobados por la Asamblea en el respectivo reglamento interior
de cada organismo cooperativo.